Hechos 12:1. Vimos, la otra vez pasé aquí rápido por esto, dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarlos. Y vimos y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Entonces aquí vemos al primer apóstol muerto, ¿verdad? Vimos que nunca en toda la historia de los 30 años que se narra el libro de Hechos, porque el libro de Hechos comienza con la muerte de Cristo, que fue en el año 30, inmediatamente comienza con su ascensión, ¿verdad? En el mismo año, hasta el 61, cuando el primer encarcelamiento de Pablo, o podríamos irnos hasta el 66, la muerte del apóstol Pablo, pero ya no es narrada en el libro de Hechos, así que podemos más seguros en el 61. Es una historia de 31 años, el libro de Hechos que nos la narra, y vemos que nunca se vio un intento por reemplazar a Jacobo, hermano de Juan, porque los 12 son 12 nada más. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro, y esto es donde nos quedamos. Eran entonces los días de las panes sin levadura. Ya vimos de la historia de Juan, eso de Jacobo, vimos algunos, sabemos que es hermano de Juan y vimos algunos de sus acontecimientos, por eso ya me voy a brincar. Al versículo 4, dice: y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno. Normalmente se ponía un soldado, y cuando era de alto riesgo, se le ponía una guardia de 4 soldados, porque era de alto riesgo, una guardia de 4 soldados. Pero con los antecedentes que Pedro tenía, ya se había escapado una vez, y ya vieron que fue igual ayudado, lo vimos en Hechos 4. Entonces aquí le pone no una guardia triple, sino de 4 de 4, y amarrado con cadenas, como lo vamos a ver aquí, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Se le atravesó esa Pascua, estaban en los panes sin levadura. Entonces eso todo tiene, si no lo hubiera matado inmediatamente, pero en los planes de Dios no estaba que lo mataran. Pero bueno, entonces esta vez Herodes se estaba asegurando que no se escapara, como lo dije. Esto es lo que parecía una inminente sentencia de muerte. Así que aquí son esas veces cuando tenemos que orar por algo que no parece que le encontramos solución. Nosotros nos ponemos con toda la mente tratando de encontrar solución. Este problema rebasa hasta nuestro pensamiento. Entonces ellos se pensaban: si acaba de matar a Jacobo, hermano de Juan, sin ningún problema le cortó la cabeza, entonces le gustó a los judíos y ahora va a matar a Pedro. No hay forma. Y ahora, sabiendo de qué manera lo había custodiado, entonces era inminente su muerte. O sea, son de esas veces que dices tú: ya no. Y oras, pero ni tú te la crees. Oras sin ganas, porque crees: no, esto no creo que esto vaya a ser posible. Entonces aquí vemos en Hechos 5, versículo 17, cuando vemos por qué le puso esa guardia, dice: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y les pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id. Y puestos en pie en el templo, anunciaban al pueblo todas las palabras de esta vida. Por esa razón es que le puso esa guardia. Dijo: no, y fue un ángel también el que lo sacó la primera vez. O sea, pero esta vez se miraba aquello más serio el asunto. Aquella vez salieron, ¿y qué? ¿A dónde fueron? A la plaza. O sea, esa vez no tenía la intención de matarlos. Los apresaron para asustarlos. Ellos lo sabían, pero esta vez no. Esta vez es diferente, porque esta vez, aquí te está diciendo el texto, agradó a los judíos que mató a Jacobo y ahora mató a Pedro. Esta vez la cosa era seria. Esto no era igual. Tenemos que entender eso, claro. Entonces, por eso les traigo el otro texto para que lo recuerden. También fue un ángel, pero ¿a dónde lo sacó? Aquí ¿sabes? Cuando lo saca, aquí nunca más lo va a perdonar Herodes. Aquí termina con
con un juicio. O sea, Dios sabía que Herodes estaba decidido a matarlo. Por eso, ¿cómo es que concluye esta historia? No solo con la liberación, sino con la muerte del mismo Herodes. Dios tiene que matar a Herodes. Esto no paraba. Herodes no iba a ser burlado. Herodes mató a los 16 guardias que dejaron ir a Cristo, a Pedro. Los mató. Entonces, esto es para que vean el serio. Los pongo en contexto para que vean lo serio del asunto. Esto es así. Versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía, aquí oigan esto, sin cesar. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Tenemos un hermano en la cárcel y la iglesia hacía oración sin cesar por él. Un líder. Y ahorita mismo a nosotros se nos ha presentado algo similar, hermanos, con lo del hermano Abiaser. Yo voy a hacer una pregunta, pero no quiero que me conteste ninguno. Yo sé que todos han orado por él. Mi pregunta es, ¿cuántas veces? Y yo sé que se van a avergonzar, porque algunos han dicho, y yo ciertamente ni siquiera una. Y otros van a decir, por ahí oré un ratito, junto con todas mis oraciones. No, pero estos oraban sin cesar por algo específico. Cuando uno ore por algo, si tú quieres orar por un hermano, no metas todo lo que pides por tus hijos, por tus nietos, porque eso hacemos todos. Esa oración la pedimos todo el tiempo. Esa es la de todos los días. Yo todo el tiempo oro, pido perdón por los pecados de mis hijos, de mis nietos, de mi familia, por la iglesia, por todo eso. Eso es lo de siempre. Pero cuando oramos por alguien específico, tenemos que decir su nombre, orar por él y punto. Solo por él. Y aquí vemos que oraban sin cesar. Oraciones a Dios por él. Este tipo de oraciones congregacionales, este tipo de insistencia hace cosas grandes, tan grandes que no nos las creemos. Y por la razón que no oramos de esta manera es porque nosotros mismos nos damos por vencidos desde antes. Aquí podían haberse dado por vencidos, y no es que no se dieron. Ahorita van a ver. No había manera de creer que Pedro estaba libre. Ahorita van a ver en la misma lectura. No crean que también para ellos fue fácil, no, hermanos. Nosotros no estamos acostumbrados a lo extraordinario. Y cuando lo extraordinario llega, no lo creemos y nos cuesta mucho, como lo voy a explicar ahorita más. Así que el poder de las oraciones congregacionales, más de la insistencia sin cesar, puede mucho, hermanos. Voy a dar unos ejemplos de esos tipos en la Biblia, como siempre lo hago. Por ejemplo, en el Salmo 1:1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. De día y de noche. El Salmo 88: oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. O sea, las personas que vieron cosas grandes, que están acostumbrados a lo grande, era porque tienen una costumbre de orar grande. Salmo 119, 164: 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Y nosotros sabemos que si dice 7 y escogió el número 7 o 3, es porque era la costumbre de orar. Por cualquier cosa oraba. Cuando yo visité por primera vez una iglesia reformada, hace, no sé, casi 20 años atrás, pero no tengo la fecha exacta, 17 por ahí, me llamó la atención que llegué y era una convención, y entonces los pastores, cuando íbamos a salir de la casa, nos agarrábamos y nos poníamos, oraban. Cuando llegábamos allá, oraban por el servicio. Cuando regresaban acá, yo decía, esta gente ora por todo. Yo no estaba acostumbrado a orar por todo. En la Reforma se ora mucho. Y vemos a un libro histórico, porque cuando vemos cosas grandes en la Biblia, son originados de gente que ora. Como vemos, por ejemplo, en el caso de Daniel, conocemos esa historia, pero estamos en un contexto que nos va a ayudar mucho. Por ejemplo, en Daniel 6, versículo 10 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. O sea, esto era serio, ¿verdad? Dice, esta va contra mí. Entonces él entró a su casa. ¿Qué es lo que hace uno? Cuando vio que todo estaba perdido, cuando vio el peligro que le venía encima,
Entonces, ¿qué? Entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén. ¿Por qué hacia Jerusalén? Porque ya estaba el lugar santísimo, hermano. Y sabes ahora a dónde tienes que apuntar. El lugar santísimo lo traes en el pecho, adentro de ti. El Espíritu Santo, la simiente de Cristo está en ti. Aunque a veces no sabemos orar, no tenemos ni que regresar, andar buscando la ventana que da a Jerusalén. Ellos sí, porque ahí estaba la presencia de Dios en el lugar santísimo. Y por eso tenían que apuntar allá la oración. Ellos no son como nosotros. Nosotros somos tabernáculos con pies. Porque nosotros mismos, los creyentes, somos como si fuéramos el tabernáculo, el templo de Dios, porque el Espíritu mora en nosotros. ¿Qué hacía el tabernáculo tan santo? Que en ese cuadrito, en ese lugar, cada pulgada cuadrada tenía la presencia de Dios, como si fuera una nube. Eso mismo ocurrió en el templo, pero no solo en todo el templo, sino en el lugar santísimo, una parte específica que solo entraba una vez al año el sumo sacerdote, y bien cubierto de sangre después de haber orado por sus pecados y ser lavado con agua y bien purificado con sangre. Así que aquí vemos cómo oraba Jerusalén. Se arrodillaba 3 veces al día y oraba. O sea, mucha gente podría decir, esto quiere decir que siempre tenía la memoria de 3 veces. Sí, históricamente podía ser 3 veces, pero también esto quiere decir que constantemente oraba. Era su costumbre orar. Y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Era su costumbre. Era su costumbre. Entonces ya vemos, no tengo que contarles la historia, el fin de la historia, pero vemos por qué si esto hacía Daniel, esto hacían sus amigos. Dice, fueron salvados de un horno ardiendo. Sí, pero fíjate la costumbre que tenían. La costumbre que tenían. Estaban bien conectados. Y Cristo nos enseña lo mismo. Cristo dice que Él es el olivo, nosotros somos las ramas. Separados de mí nada podéis hacer. No podemos hacer nada. En 2 de Crónicas 6:20, que tus ojos estén abiertos sobre esta casa cuando se dedica el templo, de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste a mi nombre, estaré allí. Por eso, de día y de noche. Ellos sabían que siempre iban a contar con Dios, porque esa fue la oración que Salomón hizo cuando dedicó el templo de Dios. Cualquier aflicción que tengan a cualquier hora, aquí está la presencia de Dios. En Nehemías 1:5 dice, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Nehemías orando por el pueblo de Dios. Era costumbre, día y noche. Y tenemos ya en el Nuevo Testamento a Lucas 36, y esto es bien importante, hermanos, porque muchas veces hay hermanas que ya tienen tiempo en la iglesia y a veces ellas piensan que no hacen nada. ¿Para qué Dios me usó? ¿Cuáles son mis talentos? ¿Qué es lo que yo debo de hacer? Y ellas no saben que si ellas oraran por algo específico y lo hicieran de una manera constantemente, de repente Dios nos da dones en la iglesia, de repente estamos haciendo bien las cosas, de repente sí nos funcionan las cosas y de repente Dios nos ilumina el entendimiento, y eso tiene que ver con las oraciones de las hermanas, de los hermanos, principalmente mujeres que siempre están orando por los pastores para que Dios los ilumine y los guarde de pecado. Esta mujer de Lucas 2:36, estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Fíjate, la Biblia describe quién era su papá, su tribu. Está escrito aquí en la Biblia su nombre. O sea, no creas que lo que tú haces Dios no lo ve. De edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años. O sea, solo vivió 7 años y no se entregó al placer como hacen otras viudas, sino que vivió viuda desde, nomás 7 años tuvo su esposo, de ahí desde su virginidad 7 años, y después entregada a Dios. Era viuda hacía 84 años, más 7, ¿me entiendes? Y más la edad que se casó, ya saben la edad que tenía. Dice, y no se apartaba del terpo, sirviendo de día y de noche con ayunos y oraciones.
que oraba. Dios le contestaba las oraciones. Todavía había hombres piadosos, todavía estaba Zacarías. Todavía Dios hablaba en ese templo, aunque el sumo sacerdote era el diablo. Lucas 18:6. Y dijo el Señor: oí lo que dijo el juez injusto. Acuérdate de esta historia, ya saben el contexto. Si un juez injusto, por tanto que molesta a esta mujer, dice Dios nos habla de la insistencia. Cristo nos habla lo mismo que yo vengo leyendo. Y yo traigo estos temas porque a mí no me gusta traer un versículo así, porque el énfasis de la historia de Pedro cae en ¿qué? En la oración. En la oración. Si no lo perdemos de vista. No, que el milagro, ¿para qué me quedo con el milagro? No te va a pasar, te vas a ir a la cárcel y ahí te vas a quedar. No creas que no tanto el milagro, hermanos, la oración. O sea, la costumbre. ¿Y por qué lo traigo? Ustedes están viendo desde dónde vengo. Desde dónde vengo probándoles que esa era la costumbre de la iglesia y del pueblo de Dios. Orar. Orar siempre, día y noche. Orar todo el tiempo. Por eso les traigo esto. Y aquí Jesús está enseñando lo mismo. Está enfatizando lo mismo. Oí lo que el juez injusto, lo que hizo el juez injusto, dice: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman de Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Es una pregunta retórica. No se va a tardar en responderle. Eso es lo que el Señor nos dice a nosotros, nos lo dijo Jesucristo. Y ahora ya vieron todo el recorrido, ya vengo aquí con los textos de la doctrina, 2, para que vean. Ahora, ¿por qué trajo esto? Porque es el punto principal de lo que está pasando con Pedro. Por eso lo traigo. Y cuando quiero que esta enseñanza sea bíblica y tengan seguridad, tiene que recorrer todos los géneros literarios. Y eso es lo que estoy haciendo. Esto no es una invención mía. Aquí está claro, lo vieron ya por todas las escrituras. Ahora, en 1 Tesalonicenses 3:9, los apóstoles haciendo lo que Cristo les enseñó, lo acabo de leer en Lucas. Dice aquí: por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos los que os falta a vuestra fe. ¿Ves? Y vemos aquí en 1 de Tesalonicenses de Timoteo, 2 de Timoteo 1:3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar, grande insistencia, sin cesar, me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Pablo orando por Timoteo, pastores orando por pastores, iglesias orando por iglesias. Todos los años que tenemos formado, desde que formamos la iglesia, tenemos esa lamparita los miércoles orando. Y nunca hemos dejado de orar por las iglesias hermanas. Después de que los hermanos hacen las peticiones y oraciones, lo digo por los que no nos pueden acompañar, no se sientan mal, sabemos que no siempre se puede. Pero esa lamparita, entonces aquí se piden, pero el que da el devocional, por ejemplo, cuando me toca a mí, hay 2 o 3 hermanos que oran por por las acciones de gracias. Primero damos gracias a Dios por todo lo que nos contesta y luego pedimos las oraciones, pero siempre yo, la persona que da el devocional, da gracias a Dios por el servicio pasado y le pide a Dios por el próximo domingo, y siempre oramos por todas las iglesias hermanas. Las que estamos ayudando aquí, siempre mencionamos la iglesia que está en Perla, la iglesia de Spring, la iglesia le hicimos la de NASA, la de donde está el hermano Geso, y la de San Antonio, y todas las iglesias hermanas en todas partes del mundo. Eso es costumbre. Entonces, siguiendo con la historia, pero quiero que vean cómo hacemos que la historia se relacione con nosotros y no verla como una historia aburrida. Vamos a continuar con el caso de Pedro. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, o sea, esa noche iba a morir, le iba a cortar la cabeza, ya saben, quería hacer lo mismo que hizo con Jacobo. Estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, casi que no podía dormir. Es lo que les digo, que casi que, ¿tú crees que alguien que sabe que
en cualquier rato le cortan la cabeza, se duerme, míralo ahí. ¿Qué dice el apóstol Pablo cuando estaban en Hechos 16, que estaba preso allá en Filipo? Dice, la palabra de Dios ahí dice, los tenían encarcelados, estaban cantando himnos. Y luego la palabra de Dios en otro texto dice, está alguno alegre, cante himnos. O sea que lo que me está diciendo es que Pablo, había sido azotado sin razón, Dios lo manda a salvar a un hombre, no le da dirección, lejos de darle la dirección, lo meten a la cárcel injustamente, lo azotan y lo tienen amarrados pies y manos, y está cantando himnos en la noche cuando llegó el terremoto que los liberó. Y aquí vemos a Pedro durmiendo. Esto es importante porque, mira, ahorita les voy a explicar algo, pero primero voy a continuar con esto. ¿Por qué les digo? Porque si a mí la Biblia me dice que Pedro estaba durmiendo, estaba durmiendo. ¿Me entienden? Ese es el punto. La historia de nosotros es incierta. Mira, aquí les voy a meter esto. Por ejemplo, nosotros decimos cuando hablamos de Teófilo, excelentísimo Teófilo. Así comienza Lucas 1, ¿verdad? Y le dan la historia. Entonces decimos, bueno, se trata de un funcionario romano. Y los comentarios dicen que por eso puede ser una de las razones que el apóstol Pablo le escribió la epístola a Teófilo, para contarle toda la historia de la iglesia, porque quizás era alguien que podía influir en la vida de Pablo. Suena bien si tomamos en cuenta que como dicen algunos, que son pocos y es lo más inseguro, ¿me entienden? Y yo lo he dicho porque los comentarios lo dicen. Pero eso es lo que me pesa a mí, tener que decir. Yo siempre les digo, hermano, nomás que me salga de la Biblia, ya no me crean. ¿Me entienden? Porque les voy a mentir. Ya no me creen. Y no porque yo quiera mentirles, porque vamos a poner un ejemplo. Mira, pensándolo bien, si de verdad se escribió como creen algunos en Hechos en el 60, tendría razón. Porque fue en el 66 que Pablo le cortan la cabeza. Entonces, Pablo llega a Roma en el 60. Es encarcelado en el 61. ¿Me entienden? Entonces, si se escribió en los 60, ¿a quién le estaba contando para que le ayudara? O sea, no tiene sentido. Pero lo más seguro, y eso sí creo que es lo más seguro, que no, esto se escribió del 80 al 90. Y eso nos pone en el gobierno de Domiciano, del 81 al 96. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese Teófilo realmente no tiene nada que ver con eso que habíamos dicho. Y yo lo he dicho aquí. Así que eso quedaría completamente anulado. Si la fecha tardía es la que concuerda, y yo estoy seguro que es la que concuerda más. Y entonces yo mismo con esta boca les he repetido como 2 o 3 veces esa historia, pero porque está en los comentarios, pero esa historia va a terminar siendo no verdad, y casi me inclino a creer que no. Pero cuando yo hablo, cuando leo la Biblia, es como que me siento seguro, ahí no me da miedo, porque digo, les dije la verdad y voy a morir por esa verdad, porque esa es la verdad. Pero cuando me voy a aunque este libro histórico lo tenemos que ver dentro de la historia. Ahora, que Domiciano estuvo en el gobierno del 81 al 96, eso está ahí, eso es claro. Es como negar que Don Antrón gobernó en tal fecha y en tal fecha, o cada presidente. Eso es verdad también, ¿me entiendes? Pero hay cosas que ya no son verdad. Por ejemplo, como el propósito, porque Lucas escribió. Ahora, si no se escribió en esa fecha, entonces el propósito de Lucas al escribirle a este hombre era porque el gobierno de Domiciano persiguió a la iglesia. Domiciano se propuso restaurar el culto a Júpiter, a los dioses romanos, y acabar con el cristianismo. Domiciano también fue fuerte con eso, fue serio con eso. Entonces posiblemente Lucas le escribe a un alto funcionario romano que obviamente era cristiano, porque en Lucas 1:4 dice bien clarito, en las cosas en las cuales ha sido instruido, ¿me entiende? Y entonces ya en Hechos ya no le dice excelentísimo Teófilo, nomás le dice Teófilo, ¿me entiende? Porque es su hermano, ¿verdad? Entonces eso es obvio que es así. Y entonces podía él de alguna manera, sabiendo la verdad que Lucas le estaba contando tanto de Cristo como de los apóstoles, podía servir un poco para ver si ayudaba a la persecución que se estaba dando contra los creyentes. Segunda versión, pero obviamente ninguna de las dos está en la Biblia. ¿Ven lo que les digo? Pero si aquí dice que Pedro estaba dormido, estaba dormido. No, nomás estaba haciéndose el dormido, no.
Porque en cualquier otra historia yo llego y miro a uno que está hasta dormido y roncando, y yo estaba dormido y estaba roncando. Después él dice, engañé a Ricardo, no estaba ni dormido ni roncando, me hice el dormido. Entonces no era verdad, pero aquí Dios dice que estaba dormido y estaba dormido. Les digo esto porque así como yo soy con las escrituras, quiero que sean ustedes. Porque las ovejas de Cristo le creen. Porque la historia es bonita, y qué bonito se oye saber historia, que mira cómo sabe. Pero ¿eso qué? La historia no es creíble. La Biblia es creíble. Esto es verdad. Bueno, es un paréntesis, pero yo creo que importa. Dice, he aquí que se presentó un ángel esa misma noche. Vemos, dice que estaba durmiendo entre dos soldados. Fíjate cómo lo tenían, entre dos. La guardia era de 4, dos al pie de él y 2 en la puerta, y había otras 3 guardias de 4. Dice 2 soldados, y aparte todavía de los 16 guardias, y que estaba todavía bajo rejas, dice, estaba sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. ¿Ves? 2 adentro con él, 1 por cada lado, amarrado con cadenas, y de la puerta para allá estaban todos los otros, listos. ¿Qué ocurrió? He aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Eso no hay forma que en este mundo, al menos que no entre con antorcha y soldadura, pero botaron las cadenas sin todo eso. Instantáneo y sobrenatural. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme, y para afuera. ¿Cómo ven? Es un milagro sobrenatural, en parte por las oraciones de la iglesia y porque aún no se llegaba el día de la muerte de Pedro. Esta oración era en línea con la voluntad de Dios. No era la voluntad de Dios que Pedro muriera ahí, y nadie lo podía frustrar los planes de Dios. Y como ya vimos, los milagros extraordinarios cumplieron su propósito, autentificar a los mensajeros, que aquí con eso queda más que claro que Pedro era un apóstol de Jesucristo. Confirmar la palabra de Dios, y aquí la confirma, la estamos viendo. Fueron el cumplimiento de algunas profecías también. Y siempre, dice, y siempre habría una señal o doctrina detrás de cada milagro. Y eso es lo que traté de hacerles. ¿Cuál fue en este milagro? O sea, los milagros de Cristo todos apuntaban a una señal, a una enseñanza, a una doctrina. Pero también aquí ya sacamos una doctrina. Y pregunto, ¿cuál fue? Esa sí es una pregunta. ¿Cuál fue la enseñanza que vemos ahorita? Puedes contestar. La persistencia, la constancia en la oración. Ahí está. Eso es lo que estamos viendo ahorita. Entonces, ese es el propósito. Si te concentras en el milagro, entonces perdimos el tiempo. O sea, ya te dije lo que los milagros, cuál era el propósito de los milagros en el Antiguo Testamento, milagros extraordinarios. Ellos cumplieron su propósito, autentificar al mensajero, ¿verdad? El establecimiento de la palabra de Dios, eso también lo cumplieron perfectamente. Y los milagros de Jesucristo todos apuntaban a una doctrina. Le dio de comer a 20,000, 15,000 personas, multiplicó los panes y los peces. ¿Cuál fue el propósito? Que entendieran que Él es el alimento del alma, que Él es ese pan de vida. Esa era la enseñanza. Cura a un ciego, ¿para qué? ¿Nomás para que mirara? No, para mostrarles que Él es la luz del mundo. Levanta a Lázaro de 4 días de la tumba, ¿nomás para exhibirse? No, para mostrar que Él es la resurrección. Y así cada milagro de Cristo tenía un propósito de doctrina, una enseñanza clara. Y entonces eso es lo que debemos de ver. Versículo 9 dice, y saliendo le seguían, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Como les digo, no nos acostumbramos a los milagros extraordinarios, ni la gente común, ni siquiera un líder como Pedro, que ya había visto la resurrección de Cristo, vio a Cristo resucitado. Oye, ¿cuántas
Lo viste glorificado en el monte y todavía no te acostumbras a eso. No, hermano, no nos acostumbramos, porque lo terrenal es terrenal. No estamos acostumbrados a lo celestial todavía. Entonces dice, y saliendo la segunda, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que había una visión. Pedro, ¿cuántas veces tienes que entender esto? ¿Ves? Todavía no creía, como si no sabía del poder de su Dios. ¿Ven? O sea, así somos. Por eso me encanta la historia bíblica, porque nos habla de lo que realmente somos nosotros. Siempre le ponemos límites a Dios. No estamos acostumbrados a algo así. Estamos tan acostumbrados a lo terrenal que cuando tenemos un problema, tengo que hablarle necesitamos dinero, piensa y piensa a quién le vamos a pedir el dinero prestado y vamos a empezar, o si no voy a hacer esto, voy a hacer este negocio, pero y se nos acabó 4 o 5 horas de la noche y a la mañana siguiente comienzas a actuar y no pasó nada, en vez de haber orado. Pero creemos más que podemos resolver nosotros. Cuando no estamos acostumbrados a lo sobrenatural, nos cuesta mucho el asimilarlo, tal como lo sucedió en la transfiguración del monte en Lucas 9:33, para que vean, no es la primera vez que le pasaba. Sucedió que apartándose ellos de Pedro, teniendo a Moisés, a Elías, y después que sucedió la voz del cielo cuando se apartó, dice, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Siempre queda uno así, muy raro. Versículo 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta del hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, sola. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Hasta ahí. Entonces Pedro volvió en sí y dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel. Hasta entonces le cayó el 20. A su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. O sea, esperaban su muerte. Finalmente Pedro entiende el propósito de Dios al librarlo de esta manera segura, y con esto le da seguridad y valor para enfrentar todos los obstáculos que vendrían en su vida. ¿Ven hasta aquí cómo vamos llevando la historia? ¿Ven la diferencia? Me voy a parar un poquito por si tienen un comentario, alguna pregunta, hasta dónde vamos. Sí, creo que es, ya lo mencionaste, pero es importante resaltar eso de que lo importante no era el milagro en sí, sino la oración, porque pues eventualmente, según los historiadores, aunque sabemos que no es infalible la historia, pero ¿verdad? Según los padres de la iglesia, sabemos que dicen que Pedro incluso muere crucificado boca abajo, porque según las palabras del mismo Pedro dice que él no se halló digno de morir como su Señor. Entonces el punto no es tanto el milagro, ¿verdad? Porque como digo, al final de cuentas Pedro va a morir de una muerte sacrificial. El milagro era solamente, como dijiste, para confirmar su autoridad apostólica, para confirmar la palabra, todo eso. O sea, eso ya lo sabemos. Ahora, lo fuerte aquí es la oración. Y yo, ahora sí que no es momento ahorita de los anuncios, pero yo sí quisiera ser un poquito más enfático en la importancia de la oración congregacional. Yo sé que hay hermanos que no pueden definitivamente por temas de trabajo, por temas de distancia, el tráfico, pero yo sé que hay otros hermanos que sí podrían estar y no están. Yo quiero ser un llamado fuerte a la importancia de la oración congregacional el día miércoles. Yo creo que debemos tomar más en serio esa parte como iglesia. Está bien. Sí, pastor, continuando con la oración, obviamente lo que estamos hablando es el llamado a insistir en la oración, en tener una vida de oración que, entre otras cosas,
es un imperativo que la Biblia manda, porque Primera de Tesalonicenses 5:15 al 18 dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Y ahí viene: orad sin cesar. Entonces, es un imperativo, es un mandato del Señor. Manda también a dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Ahora bien, no es que nuestra oración, y creo que también es un poquito bueno aclarar, porque a veces tendemos a confundirnos, no es que nuestra oración le va a torcer el brazo a Dios, como en la mayoría de las iglesias piensan, que es que si yo oro, entonces Dios va a hacer, porque pedid y se os dará, entonces yo voy a orar y Dios va a cambiar de opinión. No, no es eso. Lo que pasa es que la oración es un medio de gracia que Dios dio para poder hacer su voluntad. Nosotros oramos, pero Él al final termina haciendo su voluntad cuando nosotros oramos. Sí. En la situación de la iglesia conoce bien los propósitos de la oración, ¿verdad? Que siempre las oraciones son en línea por su palabra. Lo hemos ejercitado mucho en los miércoles, porque yo estoy con el Salmo 119, que consta de 173 oraciones personales, que siempre el beneficio lo confiere la palabra de Dios. Y yo pruebo en que cada oración de esa es bíblica, que la hagan con confianza, porque me vengo por todos los géneros literarios. Eso lo hago cada miércoles que me toca a mí. De esa manera ustedes se dan cuenta cuando están orando en línea con la palabra de Dios, cuando la voluntad de Dios se está haciendo. Entonces eso es bien importante, aclarar eso. Sí, en línea con lo que decía Kevin, no debemos esperar que siempre Dios responda sí a nuestras oraciones. A veces va a tardar en responder, a veces su respuesta va a ser no, en fin. No oramos, eso yo lo he dicho algunas veces cuando estábamos estudiando el libro de John Bunyan los miércoles. No oramos para que Dios cambie las circunstancias precisamente. Dios puede cambiarlas si Él quiere, y oramos que si es su voluntad, que así lo haga. Pero ese no es el fin último de la oración. Oramos más bien para que Dios nos transforme a nosotros en medio de las circunstancias. Ese es el propósito último. Cuando Pablo dice en Romanos 8 que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, lamentablemente, un versículo tan bonito, pero tan mal interpretado, muchos piensan que se trata solamente de que Dios va a responder sí a mis oraciones. O sea, estoy parafraseando, ¿verdad? No, ese no es lo que el texto dice ahí. Cuando dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, el versículo que sigue inmediatamente dice ¿cuál es el bien supremo? Dice para que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Así que si por alguna razón Dios está permitiendo que atravesemos ciertas circunstancias, por muy dolorosas que sean, debemos entender cuál es el bien supremo que Dios tiene en mi vida: hacerme más conforme a la imagen de su Hijo. Y yo creo que eso es algo que debemos tener todos claro cuando estemos pasando esos momentos difíciles. Son difíciles, obviamente, nadie lo niega, pero debemos entender cuál es el fin supremo de Dios para nuestras vidas. Sí, aparte el mismo texto dice claro que todas las cosas, y todas las cosas es un sí o un no de parte de Dios también. El texto que citó el hermano Kevin también lo vimos en los sermones que predicamos, y vimos, como dice él, es un imperativo. Después de que en cada epístola tienen se puede decir la misma forma de escribirse, ¿verdad? Tienen algo similar, que todas comienzan con los indicativos, comienzan dándote toda la doctrina, la enseñanza, la palabra de Dios, y luego concluyen con imperativos. Y ahí vemos que es un imperativo: orar sin cesar, da gracias a Dios. Entonces, eso es así, lo mencionamos en eso. O sea, debe de ser parte de nuestra vida cristiana. Lo sumamos a lo que acabamos de ver en este caso. Por eso, cuando yo quiero mostrar que estoy diciendo algo que lo pueden decir como doctrina, es porque recorre todos los géneros literarios. Por eso me vine desde atrás con las oraciones sin cesar, con la constancia y con la costumbre del pueblo de Dios. Sí. La narrativa histórica que nos está dando hace un énfasis muy hermoso, que habla de Pedro, que él, en vez de estar orando, estaba dormido, y tan profundo era su sueño que tenía,
que no, en el versículo 10 menciona que no tenía ni siquiera puestas las sandalias. El ángel cuando lo despierta le dice todo el proceso que tiene que hacer de tan descansando que él estaba, humanamente hablando. Pero había una iglesia que estaba orando fervientemente por esa circunstancia. A veces nosotros, en mi caso me ha sucedido que he venido desvelado de mi trabajo y me he venido directo para la iglesia a los días miércoles a la oración, y casi ni me enfoco en mí, sino en lo que estamos unánimemente orando congregacional. Y eso hace un impacto como iglesia local y fuera de la iglesia también, fortaleciendo a cada uno de nosotros. Claro, como les digo, hermanos, cuando lleguemos a orar, yo no espero, y les digo honestamente, no se trata de que oremos con ganas, que es que yo no oro yo oro a veces y le pido perdón a Dios porque estoy bosteciando. A veces no tengo ganas, a veces mejor no oro, pero me levanto y entonces oro. Entonces hay que orar en diferentes momentos, hay que acostumbrarnos a orar aunque no tengamos ganas. Igual la Biblia, la lectura bíblica se hace aún sin ganas. ¿Por qué? Porque de repente Dios te va a encender el alma en cualquier momento, te va a sorprender. Sí, esta historia específica de Pedro me recuerda también la historia de los amigos de Daniel, cuando igual, lo mismo, más o parecido a lo que le pasó a Daniel, firmaron una orden, un decreto ¿verdad?, de que tenían que adorar esa imagen, etcétera. Ellos no lo hicieron, pero me encanta la respuesta de ellos. Dicen, sepas, oh rey, que no nos postraremos a la imagen y la adoraremos, ¿verdad? Y del horno también sabemos que Dios puede librarnos, pero ahí no termina. Y aún si no nos libra, como quieran, no lo haremos. O sea, eso es una confianza absoluta en Dios. Sí. O sea, ellos sabían que Dios podía librarlos del fuego, pero aún si no lo hacía, como quieran, no iban a actuar en contra de la voluntad de Dios. Lo mismo vemos aquí en Pedro. Pedro sabía que lo iban a matar. Exactamente. Pero se durmió. Exacto. O sea, en otras palabras, Pedro estaba confiado de que sea lo que fuera a pasar, eso iba a ser lo mejor para su vida. Él no estaba preocupado en ese sentido. Eso es importante. Esto era, por ejemplo, nosotros queremos que pase algo. Se enferma un hermano y vamos a orar por su salud. Pero si no se alivia, eso no nos desanime. ¿Por qué? Porque Dios igual está haciendo algo bueno. No debe desanimarlo uno. Eso es importante que entendamos eso. La voluntad de Dios se hace en la oración. Pero lo más importante también es eso, recalcar la confianza que se tiene en Dios y cómo te puedes quedar tranquilo aún pasando eso. ¿Sí, hermana? Sí, hermanos, buenos días. Yo solamente quiero recalcar, ¿verdad?, de que darle gracias a Dios porque puedo ver la diferencia en cuanto al conocimiento de su palabra. En tiempos, en los años pasados, cuando pues nosotros éramos recién nuevecitos en el Evangelio, puedo observar cómo en las iglesias donde hemos, ¿verdad?, peregrinado, pues se enfoca, lamentablemente, se enfocan mucho en el milagro. Siempre se ha enfocado en el milagro y puedo ver ahora la diferencia en uno mismo. O sea, estábamos como que muy errados, ¿no? Entonces, pero también puedo ver que, como dice usted, cuando uno ora por sus pastores, por los hermanos que están al frente ayudando, podemos ver que hay una unidad, ¿verdad? Y seguir orando de que Él pueda pues seguirlos usando, porque lamentablemente en las iglesias armenianas pues siempre se enfocan en eso, en el milagro. Y yo nada más me gozo y le doy gracias a Dios porque pues como que estoy en otra etapa. El Señor me está poniendo, y es hermoso. Sí. Es hermoso poder. Usted ve algo que con otro hermano que todavía siguen en la iglesia armeniana que no pueden ver. No y pueden ver. Aunque yo se lo explico con ABC y yo no me entiende. Entonces solamente Dios puede abrirnos ese entendimiento y yo le doy las gracias a Dios por ello. Está bien. Gracias. Es importante, gracias, hermana. Esos testimonios, esos comentarios son muy importantes, para todos. Nos ayudan mucho a entender. Por eso a veces uno se detiene, porque es bonito que ustedes compartan eso, porque nos alimentamos mutuamente de eso. ¿Sí, mi hermano?
Sí, pastor. Ahora hablando de lo de Pedro, recordando lo de que Pedro estaba durmiendo, Sí. se me venía a la mente Filipenses 4:13, que es un versículo que muchas veces es mal usado, pero es interesante ver ahí cómo Pedro está de cierta manera aplicando ese pasaje, ¿no? Y si vemos el contexto en Filipenses 4:13, Pablo está hablando de que sé vivir humildemente, sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces el mensaje principal o lo importante de ahí entender es que nosotros, al tener la confianza en Dios, tenemos el contentamiento y podemos sobrellevar cualquier situación, no por nuestras fuerzas, sino porque sabemos en quién estamos, en Cristo. Entonces Pedro, a pesar de que estaba en la cárcel y como lo hemos dicho, él estaba completamente seguro de que lo iban a matar, él estaba teniendo contentamiento y por eso podía descansar. Y muchas veces nosotros queremos, por intentar resolver todo por nuestras propias fuerzas, nos preocupamos, nos desvelamos, no dormimos, cuando en realidad lo que debemos hacer es descansar en el Señor, sabiendo que en la abundancia o en la necesidad, todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. Sí, muy bueno. Es bien importante conectar. Así es como se debe de hacer todo el tiempo. La palabra de Dios, toda la narrativa histórica se tiene que conectar con las doctrinas, porque ese es el propósito, si no perdemos el tiempo. Si estamos viendo narrativa histórica, pero no somos capaces de conectarlo con la doctrina, entonces nos vamos a perder. Y eso es lo que estamos viendo. Exactamente, ese es mi propósito en la narrativa histórica y el propósito de las Escrituras, hermanos, que es, por ejemplo, es ver la historia dentro de su contexto histórico. Dios a veces a través de un personaje o de personas, cuando Dios cuenta la biografía o la historia de un hombre, no es la historia de un libro, es la historia de Dios. Dios quiso saber de Pablo, de David. Por ejemplo, ¿qué hubiera ocurrido si no dice de David que David tuvo el adulterio? ¿Te imaginas? ¿Para qué Dios nos lo dijo? Ahora sí todo el mundo corre y se siente justificado de cualquier cosa porque David lo hizo. Sin embargo, ¿cuántas cosas buenas no hizo David? Yo siempre le digo, ves ustedes, no coinciden, mira, pero los matrimonios por las reinas normalmente eran mujeres, a veces eran mujeres no bien parecidas, a veces podían ser gordas, pero el hecho de unificar los reinos, hacían esos arreglos matrimoniales. Eso no era por gusto ni porque se le apetecía como mujer. Pero las concubinas era diferente. Las concubinas eran mujeres que te llenaban el ojo, que te gustaban y las tenías precisamente para eso. Cuando Absalón se llega a las concubinas de David, después de que David llega a reinar, dice que murieron de ancianas en el templo sin que él las tocara. Eso también, vemos cómo Dios cambió a este hombre, cómo sí cometió un pecado como todos lo hacemos, pero fue fuerte en regresar en arrepentimiento y todo. Entonces por eso Dios nos deja ver las cosas buenas y las cosas malas. No se equivoca al dejarnos ver todas las debilidades. Eso no quiere decir que eso es correcto. Como yo he escuchado, nosotros no bailamos, nosotros danzamos porque David danzó. Parece que yo le dijera entonces, si te gusta una mujer casada, mátale al marido y métete con ella porque David lo hizo. No tienes. ¿Qué quiere decir? Tenemos que ver lo que un santo hizo malo para no hacerlo y tenemos que copiar lo bueno que el santo hizo para hacerlo. Eso es el propósito, lo que Dios nos quiere transmitir a través de la vida de los personajes. Y todo verlo a la luz de la doctrina, a la luz de las enseñanzas de la palabra de Dios. Porque si no perdemos el tiempo. Y es precisamente esta historia, y aquí lo que estamos haciendo, ¿qué estamos viendo? Vemos el cumplimiento de la palabra, así como están sacando los textos. Kevin sacó uno, el hermano Jesús saca el otro. ¿Y qué estamos viendo? Eso que yo quiero que miren. Cómo se movía la iglesia, cómo en estos 30 años el pueblo de Dios vivía a la luz de las doctrinas que se conocían. Porque en estos 30 años, aunque no estaba el Antiguo Testamento, las enseñanzas de Pablo ya estaban por todas partes. Por ejemplo, las epístolas de Corintios, todas esas, la mayoría se escribieron en el 50, terminando casi su último viaje misionero, en el 53, 54. Entonces, prácticamente todo eso, y aunque no tenían toda la Biblia, ya conocían muchas de las doctrinas, muchas las conocían entre ellos. Pastor Ricardo, el tema en la mañana ha sido uno de los principales, la oración.
Y respecto a ese tema, nosotros somos como niños porque el niño dice, yo puedo solo, yo lo hago. Y la verdad es que la incapacidad nuestra es total. Y el punto que necesitamos respecto a eso es que Dios nos aumente la fe y que dependamos más del Señor, porque nuestra tendencia pecaminosa humana siempre es a ser independientes. Y eso está muy mal dentro de una fe. El segundo aspecto es el tema de la hermenéutica, la herramienta hermenéutica que has usado y que frecuentemente usas y nos explicas. Todas las herramientas hermenéuticas son del cielo, por ende todas son importantes. Y demostrar que lo de la oración atraviesa todos los géneros literarios, o sea, todos los santos del Antiguo Testamento oraron de esa manera y la iglesia oró de esa manera, y lo has demostrado. Aún dentro de la misma Reforma, pastores en una predicación hablan de manera dogmática basándose en un diccionario bíblico y sacando textos de contexto, pero no están demostrando a través de todos los géneros literarios que lo que están diciendo es una doctrina de las Escrituras. Sí, las doctrinas pueden ser cardinales, que son doctrinas muy grandes, que son el conjunto de doctrinas que componen nuestra fe, o pueden ser simplemente enseñanzas que recorren entre el pueblo de Dios. Entonces, cada doctrina que ya te metes con eso, si tú quieres decir, Dios dijo esto y voy a hacer esto porque Dios lo dijo, es porque estás seguro que esa enseñanza encontró su interpretación en el Nuevo Testamento. Pero cuando hablamos del Antiguo Testamento, también mucha gente se confunde. Muchos se agarran del Antiguo Testamento y quieren sacar una enseñanza del Antiguo Testamento, y otros van al extremo opuesto y dicen, no, eso fue en el Antiguo, en el Nuevo es así. ¿Entienden? Entonces, ¿qué es eso? No. Por eso cuando hablamos de la relación de los dos testamentos, yo siempre de todas las definiciones que se enseña, que el Antiguo Testamento es una definición, ¿verdad? Está interpretado por el Nuevo, que el Nuevo Testamento le quita el velo, pero la que más me gusta a mí es esta, que el Antiguo Testamento es el Nuevo, pero con un velo arriba. Es el mismo. Y el Nuevo Testamento viene y le quita el velo. Eso es porque Cristo vino a cumplir todo lo que los profetas dijeron de Él. Vino en cumplimiento de la palabra. Así que todo eso estaba ahí. El Antiguo Testamento es el Nuevo con un velo arriba. El Nuevo viene y le quita el velo. Esa me gusta más. ¿Por qué? Porque yo no menosprecio la palabra del Antiguo Testamento. Sin embargo, no se le puede dar a ningún texto del Antiguo Testamento una interpretación que no recorra los géneros literarios, pero olvidándonos de eso, porque si no quiero hacer un trabajo tan grande, que no la tenga la doctrina de los apóstoles. En otras palabras, la doctrina de los apóstoles, las 17 epístolas que tenemos en las Escrituras, se convierten en los lentes, en los filtros, para interpretar no solo los 4 evangelios, sino todas las Escrituras, todo el Antiguo Testamento. Si la doctrina no confirma una enseñanza, estás equivocado. Y no porque la Biblia no lo haya enseñado. Por ejemplo, cuando hablamos del divorcio, la palabra de Cristo decía, no hay divorcio por nada. Dice, se casan para siempre. Pero vemos que en la ley de Moisés hubo una variante. Por la dureza de su corazón, Dios les dio chance de una manera de divorcio. Pero vemos en el Nuevo Testamento una tercera variante que es sorprendente por el apóstol Pablo. Y Dios, como les digo yo a las hermanas que se sienten mal, o a los hermanos que se sienten mal porque ellos son creyentes y su esposa no es, le digo, hermano, tu nombre Dios lo escribió en la Biblia, Dios se acordó de ti. Dios le dio instrucciones a Pablo diciéndole, si una hermana está casada con un hombre que no es creyente, no se preocupe en dejarlo, con tal que él no se oponga a que ella vaya a la fe tranquila, quédese como está. No, ¿qué tal? No sabes tú si tú finalmente terminarás haciendo creyente a tu marido, sea Dios el medio que está usando. Ve, eso es hermoso. En el Antiguo Testamento eso ni se imaginaba, pero no es parte de lo mismo. Pablo no está contradiciendo todo lo que Cristo enseñó, sino que las personas, el testimonio del Antiguo Testamento nunca puede ser igual al del Nuevo. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Y ojalá que no se les olvide, ya estoy terminando, pero esto me interesa mucho. Porque, por ejemplo,
¿cuántos pastores hoy en día andan, arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse? Cuando vino Cristo y Juan, arrepiéntanse, el reino de los cielos, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Pero lo que no se les olvida es que cuando Cristo comienza su ministerio y cuando Juan comienza hablando de arrepentimiento, se le está pidiendo arrepentimiento al pueblo que es dueño de los pactos, de las promesas, que son elegidos. A ese pueblo se le pide arrepentimiento. Es el mismo arrepentimiento que Santiago le pide al cristiano que nació de nuevo. Si naciste de nuevo, ¿dónde están las obras? Si naciste de nuevo, si eres creyente, ¿dónde están las obras? Es diferente. Asimismo, en el Antiguo Testamento, ese mandamiento era para el pueblo de Dios, de no separarse, no para una filistea con una judía, no para una cananea, no, hermano, era para el pueblo de Dios. Por años el mundo estuvo en tinieblas. Esta ley, los pactos, las promesas, la promulgación de la ley le pertenecía al pueblo judío. ¿Me entiendes? Ahora nos pertenece a nosotros. La palabra de Dios que tenemos ahora nos pertenece a nosotros. Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Ves una incrédula? Ay, hermana, sométase a su marido. No le digas eso. ¿Por qué? Porque ella es impía y el marido es impío. Le estás diciendo a una mujer que se someta a un mismo impío, que él mismo no tiene a Cristo por cabeza. ¿Entendiste el punto? Bueno, esto es para nosotros los creyentes. Son palabras de Dios para nosotros. Y esa es la confusión que se da. Así que esta historia que Pablo viene, se la da a personas. Ahora, ¿por qué tiene que llegar una tercera forma de divorcio? Porque ahora los gentiles son parte del pueblo de Dios. Porque aún una hermana gentil puede ser una santa israelita, una ciudadana del Israel celestial, una mujer escogida por Dios, una hija de Abraham, y se le dan las instrucciones a hija de Abraham cómo vive en el momento de ahora. Eso es todo. Oremos. Padre bendito, gracias mi Señor por tu misericordia, gracias por mostrarnos compasión, por contestar las oraciones de las hermanas y hermanos que oran por nosotros, Padre, para que podamos iluminarlos con la palabra, y pidiendo perdón como siempre por las veces que oscurecemos tu mensaje, porque no somos fieles debido a nuestro pecado y a nuestro cuerpo de muerte. Pero gracias por todo lo que nos enseñas y lo que nos dejas ver en tu palabra. Te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén.